Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Hernández Copca. Actualmente estudio en el Centro Universitario Continental la licenciatura en Derecho y soy del semestre 3, Grupo 2, y con fecha de 22 de mayo de 2020 hablaremos sobre el caso de Hugo Óscar Argüelles y otros versus Argentina. Los hechos de este caso se refieren a la violación al derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio justo en los procesos internos llevados adelante contra oficiales militares por el delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina entonces vigente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que se violó el derecho a la libertad personal de las víctimas al mantenerlas en prisión preventiva por un periodo excesivo. Asimismo, la Comisión concluyó que el Código de Justicia Militar incluía ciertas previsiones que constituían una violación del derecho a un juicio justo y de acceso a la justicia. Y bien, para entrar en contexto con todo lo que les acabo de decir, explicaré de qué trata este caso. Este nos habla de que en el año de 1980 fueron detenidos 50 militares argentinos en condiciones de prisión preventiva por el caso de fraude militar. Estos estuvieron en esas condiciones hasta el año de 1987, es decir, que estuvieron en prisión preventiva 7 años, por lo cual se les privó de la libertad por un plazo desproporcional respecto de la pena que les correspondía al delito imputado, la cual era de 10 años. Con respecto al derecho del acusado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección con quien comunicarse libre y privadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho de defensa debe de poder ejercerse desde que señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, y solo culmina cuando finaliza el proceso, y que impedir al acusado de contar con la asistencia de su abogado defensor significa limitar severamente el derecho a la defensa. Con todo lo anterior ya dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observó que el hecho de que las presuntas víctimas no tuvieran la posibilidad de ser defendidos por un profesional del derecho afectó directamente el derecho de defensa y principio de igualdad de armas de las presuntas víctimas durante el procesamiento ante el foro militar. En consecuencia de todos estos actos, se consideró que el Estado había violado el artículo 8.2, específicamente los incisos D y E. Esto nos quiere decir que al no permitirles contar con un abogado, se violentaron los derechos de la defensa, de lo cual el Estado argentino se responsabilizó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones y costas en fecha de 20 de noviembre del año 2014 y la notificó a las partes el día 15 de diciembre de ese mismo año. En su sentencia declaró que el Estado argentino es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Y por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino, en carácter de medidas reparatorias, que en el plazo de 6 meses, contando a partir de la notificación de la sentencia, publique el resumen oficial elaborado por la Corte por una sola vez en el boletín oficial y pague las cantidades fijadas en la sentencia, por conceptos de indemnización, por daño inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisó el cumplimiento íntegro de la sentencia y dio por concluido el caso, ya que el Estado argentino dio cumplimiento a lo dispuesto en ella. Y con esto terminamos el video donde hablamos sobre el caso de Hugo Óscar Argüelles y otros versus Argentina.